El drama romántico. El drama romántico es una forma literaria en el género del teatro nacida a principios del siglo XIX, a raíz del drama burgués del siglo XVIII e influenciada por el desarrollo de melodramas. Víctor Hugo representa a un teórico de este nuevo género y es uno de los fundadores. Esta forma se caracteriza por su ruptura con las reglas aristotélicas de la tragedia clásica. No hay una unidad de tiempo y lugar, incluso si se preserva una unidad de acción. Existen unas características del drama romántico. Número 1. Voluntad de romper con la estructura del drama neoclásico, la literatura del neoclasicismo, el teatro del neoclasicismo, etc. Número 2. Mezcla de lo cómico y lo serio en busca de expresar lo grotesco a través del contraste entre los valores positivos y negativos de la existencia, de personajes de alto y bajo estatus social en prosa y verso en algunas piezas, pero no tuvo éxito. Una vez que los dramaturgos han pasado la fiebre de romper reglas, escriben sus obras en verso. Tercero, cronómetro dinámico que rompe las 3 unidades de acción aristotélicas. Se cuenta más de una historia y se lleva a cabo en lugares diferentes y separados o separados el uno del otro, de modo que usan una gran cantidad de conjuntos y tiempo. 4. Atmósfera sombría, nocturna o agitada por todo tipo de fenómenos violentos de la naturaleza, tormentas, relámpagos, naufragios, etc. Quinto, ruptura de la unidad de estilo mezclando prosa y verso, y dentro del mismo verso adoptando la polimetría. Rechazo de los temas. Número 6. Rechazo de los temas grecolatinos y preferencia por aquellos de la historia medieval, leyendas y civilizaciones exóticas y remotas. Medievalismo, exotismo, orientalismo para el español e inglés. En el siglo XIX, el drama romántico es un género literario teorizado por Víctor Hugo, que es el líder del movimiento romántico, e influenciado por el teatro barroco de Shakespeare, así como los románticos alemanes Heinrich von Kleist y Friedrich von Schiller. Es un teatro principalmente histórico donde se mezclan diferentes estilos, trágicos, poéticos, pero también cómicos y burlescos. Esta nueva forma de teatro, desarrollada por autores tan variados como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Alfred de Vigny o Alfred de Musset, se niega a confrontar las obligaciones y reglas de la escritura del teatro clásico, como el mantenimiento de 3 unidades, lugar, tiempo y acción, o respeto por la corrección. En una nueva visión de la historia, el drama romántico tiene sus raíces en el drama del siglo XVIII, el drama burgués, ilustrado por Diderot, Mercier o Beaumarchais, que representan los acontecimientos del periódico burgués. Con la revolución, el drama cambia su significado y se convierte en histórico. La historia, sin embargo, no concierne a los poderosos como en la dramaturgia clásica, sino también a las personas que gradualmente se invitan a sí mismos en el escenario. El héroe del drama romántico es un marginal, por reacción a la elevación de los caracteres propugnados por Aristóteles en su poética. En la posteridad, el drama simbólico de Villiers es un descendiente del drama romántico en su individualismo y su subjetivismo y también su nostalgia. Los mejores autores y más representativos del drama romántico es Víctor Hugo, Hernani, Ruy Blas o Lucrecia Borgia, Alfred de Musset, Alfred de Vigny. El drama romántico a veces se considera una revolución de corta duración, pero no es completamente exacto. Este clasicismo actual, que era del género dominante del drama romántico del siglo XVII, demostró que la clásica no era la única forma de escribir teatro. Existen también unas características del teatro vanguardista y la literatura. Este movimiento artístico y literario del vanguardismo, también conocido por su nombre en francés, avant-garde, no es una sola corriente, sino de hecho un conjunto de movimientos artísticos, literarios y culturales que tuvieron lugar principalmente a principios del siglo XX en Europa. Aunque estos movimientos se diferencian entre ellos por sus distintas expresiones de la vanguardia, todas las variaciones del vanguardismo comparten en mayor o menor grado las siguientes características. Número 1. Oposición a la tradición literaria y artística precedente, tanto en su expresión artística como literaria. Pintura, escultura, poesía, teatro, arquitectura, etc. El vanguardismo es sinónimo de una ruptura con la tradición.
el academicismo y el arte o la literatura tal como se conocía hasta el momento, especialmente así la tradición del siglo XIX. Número 2. Rechazo de la imitación de la realidad. Similarmente al punto anterior, si el movimiento realista había dominado buena parte del siglo XIX, tanto en arte como en literatura, los vanguardistas se negaron ahora a representar una realidad objetiva tal y como es. El arte y la literatura se liberan de la imitación del mundo exterior para centrarse en una visión mucho más personal, subjetiva y desconectada de la realidad que los envuelve. Número 3. Carácter experimental y libertad de expresión. La capacidad creativa no se ve limitada por ciertas normas o convenciones artísticas y literarias, y el autor o artista goza de una completa libertad de expresarse de la forma que más le apetece. Se rompe con la estructura formal y tradicional de los poemas. Se pasa de un arte figurativo a un arte abstracto en la pintura. Se suprimen signos de puntuación y estructuras gramaticales y sintácticas, y los artistas desarrollan estilos y formas de expresión marcadamente personales y por lo tanto reconocibles. Número 4. Se tratan y se exploran nuevos temas como la psicología, el subconsciente, la metrópolis, la modernidad y así como temas tabú. Número 5. Manifiestos y revistas literarias, donde los artistas y autores vanguardistas expresaban sus ideas e inconformismo, además de publicar sus obras. Existen diferentes corrientes y movimientos de la vanguardia. El vanguardismo se puede encontrar a través de todo tipo de expresiones artísticas, desde la pintura, las artes figurativas hasta la literatura con sus distintos géneros, lírico, narrativo y dramático, pasando por la música y la filosofía. Algunos de los movimientos englobados en las vanguardias fueron pues más presentes en el mundo de las artes plásticas, otros en literatura, etc. Y hoy se hará hincapié en aquellos que tuvieron un mayor impacto en el mundo literario y así en el teatro. Número 1, el expresionismo. Número 2, el cubismo. Número 3, el fauvismo. Número 4, el futurismo. Número 5, el surrealismo. Número 6, el dadaísmo. Número 7, el ultraísmo. Número 8, el creacionismo. Desde el expresionismo se habla de expresar de una manera subjetiva la realidad interior del ser humano al plasmar sus sentimientos y estados de ánimo más incómodos o más siniestros, como el miedo o el terror, la ansiedad, la locura y la sexualidad, de forma grotesca o violenta. Desde el cubismo se representa la expresión de la realidad a través de las figuras geométricas, una descomposición del objeto, principalmente conocido como el ámbito pictórico con Picasso y George Braque, pero también se encuentra en la literatura con la ruptura de estructuras y esquemas métricos y la incorporación de elementos visuales como en los caligramas. En el fauvismo tenemos un movimiento pictórico centrado en la expresión a través de los colores, a menudo contrastantes, provocativos y estridentes. En el futurismo, que surgió en Italia, tenemos en lo artístico como en lo literario temáticas como el movimiento, la máquina, la energía, el progreso, la forma dinámica y agresiva. El futurismo juega con la sintaxis para crear ritmo y dinamismo. En el surrealismo se centra la exploración del inconsciente, llevando al exterior la psiquis, el sueño y el pensamiento subconsciente. En el dadaísmo tenemos la caracterización aparente de la lógica, el nihilismo y los contextos históricos y sociales de las guerras. Su arbitrariedad y espontaneidad. Son obras que no buscan crear sentido, sino presentar grupos de palabras que surgen espontáneamente. En el ultraísmo es un elemento propio del territorio de habla hispana y se utiliza en verso libre y metáfora para eliminar lo innecesario, rompiendo con la sintaxis y las estructuras tradicionales. En el creacionismo tenemos a su fundador, que es Vicente Huidobro, por lo que es un movimiento principalmente poético. En este teatro vanguardista también tenemos el teatro de lo absurdo. El teatro de lo absurdo es una de las formas más conocidas que toma
esta temática vinculando a los movimientos del surrealismo y el dadaísmo. Se desarrolló en Europa principalmente en los años 50 y se caracteriza por el abandono de la trama o del argumento. Las tramas suelen ser cíclicas. Desaparece el papel convencional del personaje y el existencialismo. También el lenguaje a menudo pierde el sentido. El género del teatro de lo absurdo nació en Francia y algunos de sus representantes escribieron en francés sin ser franceses. Entre estos tenemos los más representativos, tales como Samuel Beckett con su obra Esperando a Godot, Eugene Ionesco con La cantante calva, El rinoceronte y las sillas, Fernando Arrabal con su obra Picnic, Jean Genet con sus obras Las criadas, El balcón y Los negros, Edward Albee con La historia del zoológico, Tom Stoppard con sus obras Rosencrantz y Guildenstern ha muerto. Miguel Miura, quien se acerca también al teatro de lo absurdo con obras como Tres sombreros de copa. Entre estos se destaca muchísimo el teatro épico de Bertolt Brecht, que es una peculiar forma de teatro vanguardista que se destaca por su relación con el público y por su marcado compromiso político. El teatro épico pone al centro la idea de función que reemplaza tanto de forma como contenido. Su objetivo no es el de contar una historia, sino el de mostrar al espectador una realidad que es analizada a través de la dialéctica. Entre estos también tenemos el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, que es un tipo de teatro vanguardista que se basa en las teorías de Antonin Artaud expresadas en su ensayo El teatro y su doble. El teatro de la crueldad se opone a la tradición teatral occidental, centrándose en el elemento del espectáculo y así poniendo énfasis en el lenguaje gestual, el sonido y las luces, principalmente intensos y abrumadores, y un decorado inusual que se convierte en lenguaje en sí mismo y sustituye las palabras. Estos elementos deben impactar y chocar al espectador por tal de liberar su subconsciente y revelar su verdadera esencia. El elemento de crueldad se encuentra en su violenta intención de destrozar una realidad falsa, enfrentando al espectador a las realidades interiores que puede que no quiera ver. Muchas gracias.